Muy bien, estamos entonces dispuestos a la segunda jornada, al segundo módulo, en donde vamos a plantear algunas cuestiones con respecto a el compromiso social en la tradición metodista. No me voy a detener mucho en la figura misma de Juan Wesley. Para eso ustedes tienen los textos que acompañan como lectura obligatoria este módulo. Hay un texto de mi padre, de José Miguel Bonino, una pequeña conferencia que dio en ocasión de un encuentro de teólogos metodistas en Costa Rica. Hay un texto más extenso de otra teóloga metodista que ustedes ya han visto en la clase anterior, Elsa Tames, referida a los pobres en el pensamiento de Juan Wesley, y finalmente un texto mío sobre teología pública y teología wesleyana, donde justamente se plantea el tema de cómo Wesley se inserta, a veces proféticamente y a veces no, en el espacio político, en el espacio público. Por otro lado, en las clases sobre historia del metodismo, con Daniel Bruno, ustedes también van a ver algunos textos que se refieren al compromiso de Wesley con la realidad social, política, económica de su tiempo. Por eso no me voy a detener tanto en el pensamiento mismo de Wesley, sino en hacer brevemente, muy abuelo de pájaro, como para tener una idea general, en la historia, digamos, que ha tenido el movimiento metodista en distintas etapas con respecto a su vínculo con los aspectos sociales, políticos, económicos. El movimiento metodista nace fundamentalmente, esto ya lo habrán visto y es más o menos aceptado por todos, con una extraña mezcla de intelectuales de Oxford que tienen una sensibilidad especial frente a las situaciones de lo que hoy llamamos en el lenguaje actual marginación, pobreza y demás. Su preocupación por los encarcelados, por los mineros y las condiciones de vida y de muerte a la que eran sometidos, por los obreros en las nacientes fábricas de la revolución industrial, por los barrios bajos de Londres donde se iban agolpando los migrantes que justamente en ese proceso de modificación económica y cultural que significó la revolución industrial, pasan del campo, migran del campo a la ciudad en un fenómeno que en nuestra América Latina hemos conocido ya fuertemente. Hay un vínculo muy particular entonces entre el nacimiento del movimiento metodista con este proceso de transformación social que fue la revolución industrial en Inglaterra, la aparición de la máquina, la aparición de las fábricas, la necesidad por ello mismo de un aumento en la producción de energía que hace que se produzca un gran auge de la minería y una gran explotación de los mineros. Y van a ser justamente entre estos dos sectores, en los barrios bajos de Londres, en los lugares donde se van agrupando los obreros y con los mineros del carbón, donde el movimiento metodista va a privilegiar su labor de testimonio y misión. Un elemento claro en esto es la creación de la escuela dominical. Si bien la iglesia metodista o el movimiento metodista, todavía no era iglesia, no fue el creador de la escuela dominical, sí fue un gran impulsor de la escuela dominical, que no era como es en nuestro tiempo un lugar de instrucción religiosa,
sino que era verdaderamente una escuela para enseñar las nociones básicas de lengua y matemática a los niños de los barrios bajos de Londres u otros lugares, Bristol, Manchester y demás, donde se fue expandiendo el movimiento metodista, en función de que estos niños eran niños que trabajaban de lunes a sábado en las fábricas textiles fundamentalmente, y por lo tanto no podían concurrir a la escuela. Preocupados por la destrucción cultural, por la falta de posibilidades de estos chicos de poder recibir una instrucción adecuada, es que el movimiento metodista abre las escuelas dominicales como un lugar de enseñanza básica de la lectoescritura y por lo menos de las 4 operaciones básicas de la matemática, junto con la formación espiritual que entonces se les daba. Justamente la enseñanza de la lectoescritura utilizaba los textos bíblicos como su sílabo, como su fuente fundamental para desarrollar entonces la alfabetización de estos niños y jóvenes. Por eso la Iglesia metodista fue teniendo una influencia importante en el movimiento obrero en Inglaterra. Influencia que después los historiadores discutirán si fue positiva o si fue negativa, o si fue ambigua, ¿no? Algunos la consideran que fue una especie de disciplinamiento de la clase obrera, que el metodismo, con su prédica de amor al prójimo y demás, como que fue, digamos así, moderando los elementos de la lucha de clases, de la lucha obrera. Tal es la tesis de Edward Thompson en su libro La formación de la clase obrera inglesa. Otros, en cambio, dicen que fue justamente esta organización, esta práctica que fueron teniendo los laicos en la predicación, esta presencia clara de la Iglesia metodista, del movimiento metodista, de sus predicadores, en el ámbito de la clase obrera, de los mineros y demás, la que influyó en la creación de los primeros sindicatos y posteriormente en el partido político que los representó, que era y sigue siendo el Partido Laborista, más allá de las deformaciones que fue teniendo con el tiempo. Tanto es así que las reuniones del Partido Laborista y las de algunos sindicatos comenzaban con la oración común del Padre Nuestro, porque la influencia de estos dirigentes que habían sido formados en el ámbito del movimiento metodista así lo reclamaba. Cabe destacar la fuerte participación entonces de los metodistas, con Wesley mismo a la cabeza, en la lucha contra la esclavitud. Hay una carta de Wesley a un parlamentario inglés, Wilberforce, donde claramente lo alienta a seguir en su lucha contra la esclavitud, reivindicando la plenitud humana y el derecho a la libertad y a las decisiones propias de los hombres y mujeres traídos del África como esclavos. Otro dato que quizá valga la pena destacar es que con el tiempo esta impronta obrerista, digamos así, del movimiento metodista se fue perdiendo. Sobre sus últimos años de vida, Wesley se queja de un cierto aburguesamiento de los metodistas, que por su mayor disciplina, por dejar los vicios, especialmente el alcohol y el tabaco, conseguían mayor ahorro y por lo tanto iban dejando de lado un poco el estatus del obrero más pobre, y Wesley se queja de que ya ahora les importa más el 5 o'clock tea, ¿no es cierto?, el té de las 5 de la tarde tan clásico
inglés que su compañerismo con las otras personas que venían de su misma condición social humilde. Un elemento muy fuerte de esto lo marcó el nacimiento del Ejército de Salvación, cuando Booth, justamente criticando este descompromiso creciente del movimiento metodista con los más humildes, invita a un sector importante del metodismo a un compromiso mayor, a conformar una especie de ejército que vaya acompañando entonces a las clases pobres. La incomprensión que surgió entre este fuerte énfasis humanitarista social de Booth con la dirigencia metodista en ese momento llevó al rompimiento entre la Iglesia metodista y lo que se constituyó después como el Ejército de Salvación. Y si bien en el mensaje metodista siempre quedó esta impronta de que no hay otra santidad que la santidad social, como decía Wesley, también es cierto que en sus estructuras y organización la Iglesia misma, en cierto sentido, se fue acomodando más a un espacio de clase media que a su origen obrero.